Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, esta mañana tuve la oportunidad de recordar con los estudiantes de la primaria todo lo referente a la tradición oral. Vamos a hacer lo mismo con ustedes. Y recordar que tradición oral son todas esas variadas formas de expresión que nos permiten conservar nuestras costumbres en el campo de la literatura, porque tenemos muchas formas de tradición oral, son varios aspectos, pero la tradición oral ha sido definida como todas esas costumbres que van pasando de boca en boca, de generación en generación. Y entonces en el campo del acervo literario nosotros encontramos varias formas de ir conservando nuestras costumbres. Por ejemplo, en el acervo literario nosotros cuando nos reuníamos con las abuelitas, ellas ¿qué hacían las abuelitas? ¿No qué? Sí, nos contaban cuentos, ¿qué más? ¿Qué más podemos recordar por ahí? Los versos, las coplas, los mitos, las leyendas, ¿sí? Que todo eso hace parte de nuestra tradición oral. En la obra del maestro Arnoldo Palacios, que este año se cumple el centenario de su natalicio, y el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes ha dedicado este año a conmemorar la vida y obra de Arnoldo Palacios, que fue una persona que siempre se esforzó por conservar la tradición oral, las costumbres. Hay un cuento dedicado al señor ese hombre, y así se titula, El señor ese hombre. Entonces, decirles también que conservar la tradición oral es muy importante, y en eso el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se está dando la pela para que nosotros no perdamos nuestra identidad cultural. Decirles que para nosotros conservar todo ese acervo cultural debemos estar cogidos de la mano, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, con las personas mayores, que son los que tienen todo ese saber, ¿cierto? Los mayores y nuestras mayoras, ellos tienen ese saber. También quiero contarles que esto de conservar las costumbres constituye también una profesión. Yo no sé si ustedes han notado que a veces a los pueblos llegan a entrevistar a las personas que tienen conocimiento en algo, ¿cierto? Por ejemplo, llegan y preguntan, ¿dónde está la señora esa, la que pega hueso? O la que cura la lombriz, o la partera. Y en muchos casos respondemos, ay no, aquí la que sabía era doña Julanita, pero ya se murió. Acá el que sabía curar el ojo bien era el señor ese que vivía allá, ay, pero ya se murió. O sea, ¿qué? ¿Se va perdiendo qué? Se van perdiendo las costumbres, las tradiciones ancestrales. Y a eso es que se está apostando con proyectos como este, que reconozcamos la importancia de la tradición oral, de conservar todas nuestras costumbres ancestrales. Y por eso debemos practicarlas, conservarlas, rescatarlas a través de nuestras vivencias. Si nosotros sabemos que nuestra mamá tiene un saber ancestral, aprendamos, que la abuela, que la vecina, para que eso no se muera.
porque eso constituye una profesión. ¿Quiénes serían los profesionales o las personas, cómo se llaman, que conservan esas tradiciones? Por ejemplo, en literatura, ¿quiénes serían? Las personas que conservan esas tradiciones. ¿Ah? Los escritores, ¿quiénes más? Los poetas. O entonces tenemos cultores. Por ejemplo, en la antigua Grecia se llamaban dioses. En África se llaman los de. Y en nuestra cultura nosotros los llamamos sabedores. Los sabedores. Y hay sabedores de muchas clases. Vamos a encontrar sabedores en varios aspectos. Ya mencionamos algunos de la literatura, ¿cierto? Por ejemplo, los que hacen poesía, los que hacen coplas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, ¿sí? Son todas esas personas que empiezan a recopilar qué hay, que lo que ustedes recuerdan, lo que pasó allá en Ichó, cuando dos compadres que sabían secretos se juntaron y resulta que el uno se convirtió en tortuga y después hizo que el otro lo llevara cargado. Cuando ya iban llegando a Tutunito, le dice: ay, hermano, gracias por cargarme. Y el otro se enoja y le reza el credo al revés, bueno, algo así, y él no se había terminado de transformar en humano, y de allí nace la leyenda de, ahí nace el mito de ¿qué? Del Muán. ¿Del Muán de dónde? El Muán de Ichó. Y así tenemos muchos, y empezamos cuando nuestros abuelos, nuestros mayores nos van contando, estamos haciendo tradición oral. ¿O a usted no le han contado el cuento de Tío Conejo y de Tío Guatín? ¿Cierto? Todo eso es tradición oral porque se lo contó su abuela, su bisabuela, luego a la mamá nosotros o el tío y así por el estilo. Entonces, esa es una manera de conservar el acervo cultural literario. Un segundo aspecto es la medicina tradicional. La medicina tradicional es muy importante que la conservemos, porque nosotros generalmente antes de ir al médico nos hacemos nuestros remedios caseros, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las plantas medicinales utilizadas en el Chocó? Santa Marianí, Sauco, botoncillo, ¿cómo? Limoncillo, hierbabuena, rinomina, llantén, matarratón. De eso sabemos bastante porque ahorita cuando pasó la pandemia, bastante hicimos uso de ella, ¿cierto? Porque uno con el miedo que le fuera a dar el COVID, eso tomaba teniendo o no teniendo, y que para prevenir. Y acabamos, ¿con qué acabamos en el COVID? ¿Con qué palo acabaron? Con el matarratón. Ese el matarratón se lo tomaba porque sí o porque no. Bueno, entonces hay muchas plantas que nos sirven como remedios caseros y que de verdad son muy buenos y que es importante que ustedes conozcan los nombres, identifiquen las plantas y también identifiquen para qué sirven. Acá en el Chocó hay mucha tradición en cuanto a la medicina tradicional. Es uno de nuestros fuertes. Y hay muchos aspectos porque nosotros nos hacemos baños, nos colocamos cuando machacamos la hierba, por ejemplo, si me caí, si me golpeo, las machacamos y hacemos ¿los qué? Cuando machacamos la hierba, hacemos si me la voy a untar, se llama como emplastos. Y en eso somos fuertes porque acá, por ejemplo, en Cerca,
Anzoátegui es famoso porque cuando alguien se fractura o se golpea, se va y se coloca los emplastos donde los descendientes de la vieja canuta, porque ella ya murió, y viene gente de otros departamentos, especialmente los deportistas, cuando se rompen los meniscos, que las rodillas que se golpean y que se demoran, entonces ellos vienen para que los soben y le pongan los emplastos. Tenemos también mucha creatividad en cuanto a las parteras, utilizando también las hierbas. Ustedes saben que cuando la mujer va a dar a luz, muchas parteras la preparan y la mayor parte de esa preparación va con hierbas de acá, de nuestra medicina tradicional. Cuando le preparan, normalmente se llaman infusiones o aromáticas, pero nosotros no las llamamos así, nosotros lo llamamos como cuando uno prepara algo para tomárselo con una hierba, ¿cómo lo llamamos nosotros? Nosotros le decimos, ay, te voy a hacer un bebedizo de ajo con no sé, te voy a hacer un bebedizo de hierbabuena. En otras partes los llaman aromáticas, infusiones, para nosotros son bebedizos, o son, otra manera que lo llamamos son te voy a hacer una tomita para la lombriz, ¿cierto? Que cuando el niño nace se le da también una toma, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando el niño nace, para el mal, o si el niño se enferma, que está ojeado, también. O sea, somos fuertes en medicina tradicional. Otro aspecto que no debemos olvidar es lo relacionado con la música chocuana. La música chocuana se llama chirimía. ¿Y cuáles son los instrumentos utilizados en la chirimía? Tenemos el tambor, clarinete, platillo, requinta, bueno. Pero el más importante, ese que nos coloca a mover, es ese, ¿cómo se llama ese? El clarinete. Entonces, todos esos instrumentos de viento, son sabedores los que tocan instrumentos, son músicos, son sabedores en música, pero también tenemos sabedores o cultores, los que nos enseñan los bailes, esos son cultores, ¿cierto? ¿Y cuáles son los bailes chocuanos? ¿Cómo se llaman? Tamborito, la jota, la danza, moña, polka, mazurca, el pasillo. Una cosa son canciones y otra cosa son los bailes. Los bailes propios de nosotros se llaman jota, danza contra danza, mazurca, polka, tamborito, pasillo, abozao. Y también es importante que en esos bailes distingamos cuál es la manera de vestirse, porque no para todos los bailes se usa la misma falda larga. Ustedes han notado que en nuestra cultura hay unos trajes que son cortos y repolladitos para que la mujer se pueda mover bien. Hay otros que son más largos, hay otros que tienen mangas, otros que tienen boleros. Hay unos especiales, por ejemplo, para el abozado. Hay otros especiales para el tamborito. El tamborito, como tiene que ser una falda de bastante vuelo. Y así, por ejemplo, cuando se va a bailar la polka o la mazurca, cada uno tiene su estilo y tiene su historia también, porque hay muchos bailes que se dieron como una manera de nuestros ancestros cuando fueron esclavizados, burlarse de los amos. ¿Cómo bailaban ellos? Hay uno que se baila
con el abanico, la polca española, que es una manera. Entonces decían, ay, mira la ama como baila. Entonces ellos empezaban a burlarse de los amos y aprendieron a bailar, y después le colocaron su propio estilo. Y así, entonces, eso en cuanto a la música. Pero también debemos conservar nuestra tradición musical, que son las canciones propias del Chocó, las que canta Zuli Murillo, por ejemplo, todas las composiciones que hizo el maestro Vicente Garrido, por ejemplo. Ya nos hemos olvidado de esa canción bonita como Chocuanita, Chocuanita, Chocuanita encantadora. Ahora esa canción que nos identifica mucho a la mujer chocuana. Todas sus mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó, tierra mía, yo soy chocuana, yo soy la mujer chocuana. ¿Dónde está Samuel? Bueno, cantidad de canciones que sería muy interesante que también hagamos rescate de la canción chocuana. Entonces, si miramos que nada más en la música no pudiéramos colocar a hablar largo de los instrumentos musicales, de los bailes, de las canciones, de los compositores chocuanos, de las grandes agrupaciones que tiene el Chocó. Bueno, también podemos hablar de lo que son los ritos, que es otra manera de conservar nuestra tradición. Y en los ritos sí que se practica la tradición oral. Los ritos los podemos clasificar en tres, que son los ritos fúnebres, los ritos religiosos y los ritos culturales. Entonces, en los ritos fúnebres, nosotros ya sabemos que cuando se muere un angelito, le hacemos un guay. Cuando se muere una persona adulta, le hacemos ¿un qué? Un velorio. Y a esa persona adulta se le hace su novena y se le hace su última novena. Y en la última novena hay un rito especial que se llama el levantamiento de la tumba, que en algunas comunidades lo hacen hasta la medianoche y otros lo hacen ya en la madrugada. Bueno, también en los ritos religiosos tenemos muchas actividades que realizamos, especialmente en qué época del año realizamos actividades religiosas. En la Semana Santa. En la Semana Santa hacen sus alumbramientos a los santos, hacen actividades especiales. Y en cada comunidad hay una fiesta, y si ustedes se ponen a analizar las fiestas de nosotros, casi todas son dedicadas a santos, ¿cierto? Por ejemplo, acá las fiestas son dedicadas a Siomo. Y hay una fiesta especial que ustedes hacen que se llama Domingo de Quasimodo, que lo celebran cuando una semana después de ¿qué? De Semana Santa. En Quito, ¿a qué santo le hacen la fiesta? En Ilmina, a la Merced, en Tadó, en Bagadó, en Certegui, a la Candelaria, y eso lo celebran como en 5 municipios: Certegui, Bagadó, Acandil, Río Quito, en fin. Entonces ahí tenemos los ritos religiosos y a la vez tenemos también ritos culturales, porque mezclamos la parte religiosa con la parte cultural. En todas las comunidades, después que se hace
hacen? Los ritos a los santos salen lo que llamamos bundes o comparsas, ¿cierto? Ahí tenemos toda la parte cultural. Y hay comunidades que tienen varias fiestas. Por ejemplo, en Certegui celebran fiesta a la Virgen de la Candelaria y a San Antonio. Acá me imagino, acá tienen una sola. Bueno, pero hay muchas comunidades que tienen varias. Por ejemplo, el Carmen de Atrato le celebra a los Reyes Magos en enero, el 6 de enero. Y a la Virgen de los Conductores, de la Virgen del Carmen, en julio, y así. Bueno, y hay un aspecto que es muy significativo también en nuestra comunidad, que es la parte gastronómica, que es la parte deliciosa que no podemos olvidar, ¿cierto? Y esa parte gastronómica la podemos dividir en aspectos como los mecatos, los jugos y los platos fuertes. ¿Cuáles son los jugos propios del Chocó? De yuca, de achín, de lulo cocido con arroz, 1000 pesos. Bueno, mecatos propios del Chocó, la cuca, suspiro, enrocado. Bueno, y la sosiega, la conserva. Bueno, y los platos fuertes, como esta es hora de almuerzo, no me voy a extender mucho para que no nos dé hambre. Sancocho de las 3 carnes, atollado, arroz con longaniza, arroz de maíz. Bueno, ya dejemos la hablar de comida para que no nos dé hambre. Para concluir, les pido silencio para concluir. Entonces nos damos cuenta que tenemos mucho por conservar, y es importante que ustedes se conviertan en sabedoras o sabedores, y para eso deben estar cogidos de la mano de aquellas personas que tienen toda esa riqueza cultural. Si ustedes, por ejemplo, en su casa, en su familia, hay alguien que es curandero, que es sobador, que es partera, aprendamos eso, por favor, para que no nos pase que después lleguen a preguntar ¿quién sabe de tal cosa? Y no, ese se murió. Debemos aprender. Si mi mamá es buena en la culinaria, todas esas comidas que son propias de acá, aprendamos. Debemos aprender de los papás cuando van a sembrar, cómo siembran, porque la siembra no se hace todo el tiempo, ¿cierto? La siembra se hace en unas fechas especiales, y para sembrar, nosotros los chocuanos, la tradición es que nos fijamos en la fase de la luna, saber cuándo podemos sembrar X o Y producto. Si estamos en creciente es para uno, si estamos en menguante es para otro, en luna nueva, en luna llena. Así que es mucho lo que tenemos por conservar. Entonces yo les voy a pedir que juntos digamos, conservemos nuestra tradición, conservemos